Estimados alumnos, bienvenidos a un nuevo video de la unidad 2. Seguimos con el curso y en esta oportunidad vamos a enfocarnos en la defensa de la prescripción. A mi entender es una de las más importantes, es la que podríamos decir que con el argumento con el que más multas damos de baja. Así que es importante resaltarlo y por eso también va a tener un video individual esta defensa. Bien, primero lo que tenemos que mencionar que es la prescripción. Mucha gente lo menciona o lo usa como sinónimo. Las multas caducan, las multas vencen, las multas desaparecen después de un tiempo. Bueno, por lo general cuando escuchamos eso, lo que la persona quiere decir es que si las multas prescriben. ¿Qué quiere decir que una multa prescriba? Es que pasado un determinado plazo, sin que el Estado me inicie alguna acción para perseguir ese cobro que implica cuando yo cometo una infracción de tránsito, las multas prescriben, entonces el Estado pierde el derecho a reclamar ese crédito que tendría contra mí por la contravención. Entonces, ¿qué dice la normativa? Lo que estamos viendo acá es la ley 24.449, la ley nacional, que es la que después receptan la mayoría de las normativas, tanto provinciales como de la ciudad autónoma. El artículo 88 nos dice que la extinción de las acciones y de las sanciones se da por la muerte del imputado o sancionado, y de acá otra defensa muy importante que veremos en el curso, la muerte del imputado. B, por indulto o conmutación de sanciones. C, por prescripción. Y nos habla de la prescripción en el artículo 89 que dice que opera a los 2 años para una acción por falta leve y a los 5 por una multa, una infracción grave. Y fíjense que el mismo artículo establece que en todos los casos se interrumpe por la comisión de una falta grave o por la secuencia de un juicio contravencional, ejecutivo o judicial. Para la ciudad autónoma, en la ley 451 establece también que las multas, vamos a llamarla, caducan o prescriben o el Estado pierde el derecho a perseguir ese cobro con la muerte del imputado o si es una empresa cuando eh, cesa su existencia. Y también nos habla de la prescripción y que dice que prescriben a los 5 años. La Ciudad de Buenos Aires en 2017 tuvo un cambio de normativa que antes las multas prescribían a los 2 años. ¿Y esto qué generaba? Primero que se prescribían muchísimas multas porque el Estado no llega, con la cantidad de infracciones que hay hoy en día, no llega materialmente a accionar los engranajes para perseguir su cobro. Y segundo era que uno, si renueva la licencia de conducir cada 5 años, cuando llegaba el momento donde efectivamente tenía que resolver las infracciones de tránsito, la gran mayoría ya estaban prescriptas, porque pareciera que desde que yo renovaba licencia, los primeros 3 años hacía infracciones gratis. Porque cuando llegaba el momento de renovación de licencia, cuando yo las tenía que resolver, presentaba un descargo por prescripción y daba de baja la gran cantidad de multas. Por eso es que se cambia la normativa y se sigue a los 5 años eh, para lograr o sea, te- te- la gente dirá o el legislador dirá que fue para seguir la Ley Nacional de Tránsito. Yo diría que fue más para evitar este tema de coincidencia entre la renovación de licencia y la prescripción de las multas para no hacer que prescriban cuando uno va a renovar la licencia. Bien, respecto de la prescripción, hay que mencionar, como veíamos en el artículo anterior, que primero, la primera alarma que tenemos que tener sobre la prescripción, multas graves y multas leves. Tenemos que bien determinarlas correctamente, porque como vamos a ver ahora más adelante, un exceso de velocidad puede ser una falta leve o una falta grave, dependiendo, obviamente, qué tanto estamos excedidos en la máxima. Entonces, una multa de exceso de velocidad puede prescribir a los 2 años o puede prescribir a los 5. Depende si es una falta grave o pasa a ser o es una falta leve. Para eso, la ley provincial, la de Provincia de Buenos Aires, nos habla y nos clasifica las infracciones en graves y en leves. O mejor dicho, nos habla dice cuáles son las faltas graves y por descarte podemos determinar cuáles son las leves. Los invito a que vayan a ver la normativa porque yo estoy señalizando acá o marcando las más importantes, pero es muchísimo más compleja o es muchísimo más las faltas graves y las faltas leves de lo que estamos viendo acá. Acá, por ejemplo, vemos obstruyan la circulación, dificultan o impidan el estacionamiento. No es lo mismo un mal estacionamiento que un estacionamiento agravado.
ocupen espacios reservados. Bueno, ni hablar de la alcoholemia. Y a lo que yo quería llegar es el inciso N, de la Ley Provincial de Tránsito, que es lo más importante de todo, que de acá después vamos a ver el margen de tolerancia, que no es un margen de tolerancia, pero bueno, no me quiero extender con esto. El inciso N establece que la violación de los límites de velocidad máxima y mínima, establecido por esta ley, con un margen de tolerancia de un 10%. ¿Qué quiere decir esto? Que una multa de exceso de velocidad, si yo iba excedido hasta en un 10%, es decir, máxima 60, iba a 66, el 10% de 60 es 6, se lo sumo a la máxima 60 de 66. Si yo iba hasta 66, estoy frente a una falta leve, no una falta grave. Ahora, si voy a más, estoy en una falta grave, entonces la prescripción en ese caso sería 5 años, cuando la de exceso de velocidad mínimo sería de 2. Eso es muy importante para presentar en los descargos. Otra particularidad que tiene la prescripción es su interrupción. Como bien vemos en la normativa de tránsito, establece que en todos los casos se interrumpe por, esta es la más importante de todas, la comisión de una falta grave posterior. Si nosotros tenemos una multa cometida en 2000, como está acá en el gráfico, en 2018, en principio, si no cometo ninguna infracción, a los 5, supongamos que una falta grave, de 2018 al 2023, a mí me estaría prescribiendo. Entonces, tengo la multa, presento el descargo de prescripción, el juzgado me la da de baja. Ahora, ¿qué pasa si yo en 2020 cometí una infracción de semáforo en rojo, que es una falta grave? Técnicamente, utilizando la normativa de la ley 24.449, estaría interrumpida la prescripción. Empieza a correr desde que cometí la segunda infracción, la falta grave. Entonces, la de 2018 no está prescripta. Esto podría llevar a la locura de que una infracción de 1995 todavía no esté prescripta porque yo voy cometiendo infracciones posteriores, graves, como son los excesos de velocidad, una vez cada 3 años, o una vez cada 2 años, mejor dicho, y la multa no prescribe nunca. Hay que tenerlo en cuenta porque hay algunos juzgados que establecen no solamente esto, una comisión de agravio posterior, que haya una notificación en el medio como causal de interrupción de la prescripción. Ahora, bueno, obviamente que si no te cometemos más infracciones, pues las podemos dar de baja por prescripción. Como ven acá en el gráfico, en este caso, si yo cometo una infracción 2018 y 2020, las dos estarían prescribiendo en 2025. ¿Qué pasa en la práctica? En la provincia de Buenos Aires, la mayoría de los juzgados no aplican esta interrupción. La mayoría, uno contacta al juzgado, le dice tengo multas prescriptas y las que tienen más de 5 años o 2, si son leves, se las suelen dar de baja con contadas excepciones de algunos juzgados que suelen establecer la interrupción por una comisión de una falta grave posterior. Algo para agregar a la prescripción es que hay un fallo muy actual de la ciudad de Buenos Aires donde establece que la prescripción debería operar a los 2 años siguiendo lo que dice la normativa del Código Penal. Acá hay que mencionar que el derecho contravencional, vamos a llamarlo así, como vendría a ser el de las infracciones de tránsito, porque las infracciones de tránsito no son un delito, son contravenciones, son, vamos a llamarlo así, delitos menores, devienen del derecho penal. Por su naturaleza jurídica, devienen del derecho penal, entonces, y la misma normativa establece que el Código Penal se aplica de manera supletoria a la normativa que haya de tránsito. Entonces, hay jueces que entienden que la prescripción que dice la ley de tránsito no puede ir contraria a lo que dice el Código Penal. Entonces, hay un fallo de la Ciudad de Buenos Aires bastante actual que establece que la prescripción es a los 2 años. Esto quiere decir que pues, después de este fallo, todas las multas ¿están prescriptas después de los 2 años? Absolutamente, y esto es un rotundo no. Se los digo porque no vayan con esto a plantearlo como con tranquilidad de que se la van a dar de baja, porque en la práctica no se está aplicando, a menos que uno vaya a la segunda instancia y lo plantee en el Poder Judicial. Pero sí nos sirve para argumentar en nuestros descargos y por ahí hay un juzgado municipal o algún juez que tenga un nuevo criterio que puede llegar a tomar esto como una causal para dar de baja infracciones, así que acá les dejo todos los datos para que lo argumenten en sus descargos. Las conclusiones de la prescripción es uno de los argumentos más sólidos para anular infracciones. Argumentarlo siempre que aplique. Si no llegamos a los 5 años, podemos argumentarlo igual mencionando el fallo de Cava. Y lo que les mencionaba es que hay que evaluar bien qué es una multa leve y qué es una multa grave para jugar con esto de la interrupción de la prescripción. Hasta acá el video de prescripción. Nos vemos en el próximo.